Saludos y buenas madrugadas. Bienvenidos a su canal Asilo Lúgubre, donde damos asilo a sus experiencias e historias paranormales o de misterio. Permítanme presentarme, me pueden llamar Sombra y seré su acompañante en esta madrugada de relatos de terror. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen en la santería? ¿Han escuchado de lo que trata ese tipo de religión? Esta es la historia que me manda una mujer que conocí y me cuenta su experiencia. Así que quiero que escuchen esto y déjenme saber en la caja de comentarios todo lo que ustedes pueden pensar de este tipo de temas. En marzo del 2025 mi esposo fue desvivido por santería. ¿Escucharon? Díganme, ¿ustedes creen que hay gente tan mala para hacer eso? ¿Sí? Esta es la historia de esta mujer que la tendremos de manera anónima. ¿Sí? Ella me contactó para contarme su historia, ¿sí? Y la historia empieza así. Esta mujer tuvo un matrimonio muy feliz, una vida normal, lo que cualquier mujer podría desear con su marido. La diferencia que ellos no tenían las prácticas religiosas tradicionales que se conocen normalmente, ¿no? Y a esto me refiero que cuando digo tradicionales, o lo más común es que nos inclinemos por un lado del cristianismo, sea católico o evangélico, ¿no? Algo relacionado al cristianismo. Ellos eran practicantes de la santería. No vivían mal, les iba bien en su trabajo, o sea, parecía que todo estaba funcionando de maravilla. Pero hay un pequeño detalle aquí. Ella cuenta que de repente su cuñado notaba que tenía algo de envidia a su hermano, ya que a este le iba mejor. Para malas, el cuñado de esta mujer era uno de los babalaos que hacían los trabajos. Y esto lo hablo desde el punto de con todo respeto, ¿no? A quienes practican este tipo de artes. Ese personaje, el cuñado de esta mujer, pues al parecer que en vez de usar sus dones para hacer el bien, los usaba para el mal. Cuenta que un día estaban en un convivio familiar y jugando le dice: hermano, tú eres el próximo en que va a morir. Y el hermano solo ríe y lo toma en juego. Esta mujer me cuenta que al tiempo él enferma, misteriosamente comienza a perder la conciencia, a estar como si estuviera perdiendo parte de su esencia. Divagaba, se quedaba ido y comenzaba a convulsionar de la nada. Entonces este hombre fue internado mucho tiempo en los hospitales y no daban diagnóstico alguno con su padecimiento. Esta mujer nos cuenta que llegó un día en el que el señor tuvo una reacción, pudo hablar con ella, pudo comunicarse, pero al momento de cerrar sus ojos
ya no los volvió a abrir. Murió. Al tiempo detectan el diagnóstico. Me lo voy a reservar, ¿sí? No lo voy a contar por aquí. Pero sí, partió a otra vida. Y cuando partió, encontraron el diagnóstico. Se dice que su hermano le hizo un trabajo, ya que no era la primera persona que desvivía con rituales y magia, por así decirlo. Esta mujer dice que buscó ayuda en otra santera, y esta santera le dijo que ese hombre no era bueno, que ni siquiera es un santero, que él se dedicaba a las artes oscuras, a la magia negra, a invocar entidades de bajo astral para hacer daños y eliminar gente de su camino. Cuando ella enviudó, pues heredó los negocios de su difunto esposo y a hacer su vida con sus hijos. Entonces ella sentía sentía que algo no andaba bien. Se sentía observada, sentía que el lugar donde estaba cargado de mucha energía. Un día se volvió a comunicar con esa santera. Entonces le hacen una especie de limpia en su casa, en su lugar. Entonces sacan varias cosas, meten otras, ¿no? Como haciendo una limpia tanto energéticamente y de materialmente. Esta mujer me comentaba que a veces por las cámaras se miraban objetos o detectaban movimiento. Ella me pidió que no subiera algunos de sus videos, pero pude conseguir comenzarla con uno. Ahorita vamos a ver. Más adelante se los voy a mostrar. Ella al tiempo se da cuenta que ya no quiere pertenecer a ese mundo de la santería. Entonces se vuelve a una iglesia cristiana y pues hasta la fecha sigue ahí. Pero las veces que pues hemos ido a su domicilio a investigar, si se ha sentido un poco pesado el lugar, hemos usado el Spirit Box. Si hemos tenido respuestas un poco, digamos, muy acertadas y muy fuertes, por lo cual a veces que he ido a investigar no grabo porque ella se ha puesto a que se opone a que yo grabe, y pues me pidió que lo contara de relato. Tengo algunas fotos que me mandó y esta es la parte interesante. Se supone que el alma de este señor, su difunto marido, que aún no ha encontrado el descanso, así que está penando por ahí cerca de ella, tratando de comunicarse. Le han puesto veladoras y estas han quedado de esta manera. ¿Pudieron observar? Se dice que cuando una veladora queda así de quemada o ahumada es porque las almas van por la luz, ¿no? Y ocupan esa luz. Ahorita ya les voy a mostrar el video y observen bien lo que se mueve en la cámara. ¿Pudieron ver? ¿Qué creen que se deba a eso? He escuchado, son los famosos orbs, que son como bolitas de luz que aparecen en algunas cámaras. Aún así no se han podido explicar por qué aparecen. Se supone que son como esferas de luz, ¿no? que me rodean. O podrían ser quizá el alma de alguien pidiendo ayuda. Y pues esta mujer me ha contado todo eso con mucha tristeza y con miedo, porque aún sabe que su cabeza está en peligro. Y esta es la evidencia que pude recolectar, la que les mostré, sobre
esta parte de esta historia que hice con esta mujer, que tuve que reunirme un par de veces. Una de las veces más fuertes fue cuando llegué una tarde, todo oscuro. Llegué con ella y ella tenía deseo de llevarle algunas veladoras al cementerio. Es todo oscuro, les comento, y yo le pregunto, o sea, ¿quieres ir? ¿Quieres que te lleve? Y ella me responde que sí. Yo sabía que estaba oscuro, pero no tenía noción que era tan tarde. Fuimos a ese cementerio y al bajar se sentía muy pesado el ambiente. Sentí miedo al bajarme del auto, y cuando íbamos caminando, lo primero que vemos es una veladora que está en medio de un árbol, o sea, en medio de o sea, ahí nomás en una pasada, y nos dirigimos hacia ella y vemos que es una vela en forma de cráneo. Nos preguntamos por qué estaba ahí, qué hacía ahí. En fin, pues no nos quedó otra teoría más que pensar que era algún tipo de trabajo que estaba ahí, un ritual. Así que decidimos avanzar hacia la tumba de su marido. Al ir caminando, escuchamos que una mujer gritó como una especie de lamento hacia el lado izquierdo de nosotros. A lo lejos se escuchó un lamento. El primero lo ignoramos. A unos metros más de avanzar se escuchó otro lamento, y yo le pregunto que si escuchó eso. Voltea a verme y me dice que sí. Le pregunto que sí, qué quiere hacer, y solo se queda en silencio y decidimos seguir avanzando. Le dije, pues ya estamos aquí, vamos a llegar a la tumba. Al ir llegando a la tumba se escucha otro lamento, pero con un tono más de hombre. Pero en ese momento decidimos como ignorar eso, solo volteamos a vernos y seguimos avanzando. Dejamos las veladoras en la tumba de su marido y simbólicamente le dejó una cerveza. Entonces decidimos regresarnos, y pues tuvimos que pasar cerca de esa veladora nuevamente. Lo que hace esta mujer, esa veladora al pasar por un lado se apaga y empiezan a llorar muchos perros. No supimos de dónde salieron tantos perros, o perros aullando como llorando, y pues decidimos abandonar rápido el cementerio. Cuando me fijo la hora, eran las 11:50 de la noche. Yo pensé que era más temprano, yo imaginaba que eran como las 8 de la noche, y era demasiado tarde. Al llegar a su casa, afuera de su domicilio, nos encontramos hablando de lo sucedido, cuando en esas horas de plática mirábamos por el reojo, o sea, de reojo mirábamos sombras que pasaban por atrás del auto, por un lado, por enfrente de la calle, de manera muy rápida. Yo le preguntaba si las miraba y ella me decía que era mi imaginación, pero a los días que volví con ella a seguir investigando, me confesó que ella también miraba esas siluetas. Hasta la fecha parece que las cosas se han calmado. Aún así no baja la guardia porque sabe que van a buscar hacerle daño de alguna manera. Si tú conoces un poco de los temas de santería, te invito a que dejes en los comentarios escribirnos algo sobre el tema, ya que para mí es un tema que no conozco mucho, solo lo más básico. En este momento se encuentra Álvaro conmigo. Aquí está, no te miro, ya te vi. Está conmigo porque luego me preguntan si ya no está. Digo, sí está. Estoy dejando mis redes sociales por aquí para que nos sigan. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar.
para mí ha sido muy difícil en el sentido de ver el sufrimiento de esta mujer. Me hace entender que realmente ese lado espiritual existe, tanto como existe la luz, lo bueno, también existe el mal, lo oscuro, lo que te puede hacer daño, no tanto físicamente, pero espiritualmente es muy peligroso. Ella misma me ha dicho que la santería te puede dar todo lo que deseas, pero así como pides, también tienes que pagar el precio de obtener todos esos beneficios. Recuerden, amigos, mandarme sus relatos. Pueden contactarme por Instagram o TikTok, manden sus relatos y yo los estaré contando por aquí. Les agradezco ver el video y les deseo buenas madrugadas.